La lámpara de araña dorada proyectaba sombras danzantes sobre el suelo de mármol mientras camareros con impecables uniformes blancos se abrían paso entre la multitud de las personas más ricas de Nueva York. Era una de esas tardes de noviembre en las que la ciudad brillaba como diamantes. Y ningún lugar brillaba con más intensidad que el ático de Dmitry Bulov, el multimillonario ruso-estadounidense que había amasado su fortuna con la inteligencia artificial. Dmitry se encontraba en el centro de su propio universo, con un vaso de whisky que valía más que el salario mensual de la mayoría de la gente en la mano. A sus 58 años, tenía la clase de presencia que hacía que las salas se quedaran en silencio al entrar. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado. Su traje a medida costaba más que un coche, y su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Disfrutaba de estas fiestas benéficas no porque le importara la caridad, sino porque les recordaban a todos cuánto dinero tenía para gastar. «Damas y caballeros», gritó, su voz interrumpiendo la música de jazz en la conversación. La sala, con unos 200 invitados, se volvió hacia él. Sus joyas reflejaban la luz como pequeñas estrellas. «Quiero mostrarles algo especial esta noche». 2 guardias de seguridad aparecieron llevando una vitrina entre ellos. Dentro, sobre terciopelo morado, había un violín que parecía brillar con luz propia. La madera era del color de la miel mezclada con el atardecer, e incluso desde el otro lado de la sala, se veía que era algo extraordinario. Anunció Dmitry, inflando el pecho de orgullo, es el Guarneri del Hasu de 1745. Uno de los únicos 135 que se fabricaron. En particular perteneció al mismísimo Niccolo Paganini, el violinista del diablo. Lo compré el mes pasado en una subasta por $20 millones. La multitud se quedó boquiabierta. 20 millones por un trozo de cuerdas de madera. La gente sacó sus teléfonos y tomó fotos para publicarlas en redes sociales. «Miren dónde estoy», decían sus publicaciones. «Miren lo que veo». Dmitry sacó con cuidado el violín de su estuche, sosteniéndolo como una reliquia sagrada. Dicen que Paganini vendió su alma al diablo para tocar como lo hacía. Su capricho número 24 se considera imposible de tocar a la perfección para un ser humano normal. Incluso los mejores violinistas de hoy tienen dificultades. Hizo una pausa, disfrutando de la atención, de cómo todos se aferraban a sus palabras. El whisky lo había vuelto audaz, y la admiración lo había vuelto cruel de esa manera especial que solo los muy ricos pueden ser crueles. Sin darse cuenta. ¿Saben qué? Se rió, y no fue un sonido amable. Les propongo un trato. A cualquiera que pueda tocar el capricho número 24 de Paganini en este violín a la perfección sin un solo error, le extenderé un cheque de $100 millones ahora mismo. La sala estalló en carcajadas. Era absurdo, por supuesto. Primero, ¿quién en una gala benéfica sabría siquiera sostener un violín correctamente? Segundo, esa pieza era legendaria por su dificultad. Requería años de entrenamiento, una habilidad increíble y dedos que se movían más rápido de lo que parecía humanamente posible. Incluso violinistas profesionales que habían estudiado toda su vida a menudo fracasaban. «Vamos», exclamó Dmitry, agitando el violín en el aire. «¿Alguien se apunta? ¿Tú, senador Morrison? He oído que tocabas la guitarra en la universidad». Más risas. «¿Y tú, Jennifer? ¿No tomaste clases de piano?» Algunos valientes, envalentonados por el champán y la imposibilidad del reto, lo intentaron. Un gestor de fondos de cobertura cogió el violín y logró emitir sonidos que recordaban a un gato en apuros. Una famosa actriz posó con el parafotos, pero admitió no tener ni idea de cómo sujetar el arco. Cada intento era recibido con más risas, más champán, más bromas. Dmitry estaba en su salsa. Esto era lo que más le gustaba. Recordarles a todos que podía ofrecer $100 millones por algo que sabía que nadie podía hacer. Era como un rey tirando monedas de oro al barro solo para ver a los campesinos pelear. «La oferta sigue en pie toda la noche», declaró, colocando el violín en un soporte especial cerca del piano de cola.
$100 millones. Solo hay que tocar una cancioncita. Mientras la fiesta continuaba, la gente pasaba junto al violín, algunos tocándolo suavemente, la mayoría simplemente tomándose selfies con el de fondo. Hablaban de que harían con 100 millones en islas, fundar empresas, cambiar el mundo. Pero todo era fantasía, como hablar de lo que harías si pudieras volar. El violín estaba allí, hermoso y silencioso, una decoración de $20 millones en una fiesta donde la gente gastaba más en champán que lo que la mayoría de las familias ganaban en un año. El arco reposaba a su lado, esperando manos que conocieran su lenguaje secreto. En la cocina, tras las puertas batientes que separaban a los camareros de los atendidos, Rosa Vázquez se apoyaba en el mostrador de acero, con el rostro pálido y sudoroso. Había sido la ama de llaves de Dimitri durante 15 años. Había limpiado después de tantas fiestas que no podía contarlas. Pero esa noche, su cuerpo le fallaba. La fiebre había empezado esa mañana, y ahora sentía las piernas como agua. «Mamá, tienes que irte a casa», susurró una joven con el mismo uniforme negro de camarera. Era Elena, la hija de Rose, de 19 años, con su madre. Los ojos oscuros de la señora, pero también algo más. Una tranquila confianza que parecía fuera de lugar en el uniforme de una sirvienta. «No puedo irme. Mía, el señor Bulkov espera que el señor Bulkov ni se dé cuenta. Hay 50 camareros aquí esta noche. Vete a casa. Yo te cubro». Rosa quiso protestar, pero otra oleada de mareo la atacó. Nunca había faltado al trabajo. Había limpiado una neumonía una vez, pero esta noche apenas podía soportar la reticencia que solo el orgullo de una madre podía producir. Finalmente accedió. Elena ayudó a su madre a salir por la entrada de servicio y a subir a un taxi, poniendo los últimos $20 de su bolsillo en la mano de Rose para la feria. Luego regresó a la fiesta, tomó una bandeja con copas de champán y entró en la sala principal. Había estado en ese ático muchas veces de niña, cuando terminaban las clases, y Rosa no tenía a nadie que la cuidara. Conocía cada rincón, cada escondite. Había pasado horas leyendo en la biblioteca mientras su madre limpiaba. Pero nunca la había visto así, llena de gente que llevaba como un collar toda su matrícula universitaria. Mientras se movía entre la multitud, invisible como solo los trabajadores de servicio pueden serlo, oyó las risas, las burlas, vio el violín allí, como cebo en una trampa que nunca saltaría. Sus dedos, ocultos a los costados, comenzaron a moverse en diminutos patrones practicados, la memoria muscular de algo que nadie en esa sala podría imaginar. Se detuvo cerca del violín, lo suficientemente cerca como para ver la veta de la madera, la incrustación de nácar en el arco. Su corazón latía a un ritmo que se sabía de memoria. Los primeros compases del capricho número 24. Pero ella seguía caminando, seguía sirviendo, seguía siendo invisible. Después de todo, solo era la hija de la criada. Nadie allí sabía siquiera su nombre. La fiesta seguía girando, ajena a la chica que se movía entre ellos, llevando algo más que champán en su bandeja. Guardaba un secreto que pronto destrozaría los muros que separaban su mundo del suyo, entre quienes poseían violines de $20 millones y quienes los limpiaban. La noche aún era joven, el champán seguía fluyendo y el violín seguía esperando. El desafío imposible flotaba en el aire como una broma de la que todos participaban, excepto una persona que sabía, que siempre había sabido, que imposible era solo otra palabra para algo que aún no se había hecho. Elena se movía entre la multitud como un fantasma, balanceando su bandeja de plata mientras los invitados adinerados cogían copas de champán sin siquiera mirarla a la cara. Había aprendido esta habilidad de su madre. Cómo estar presente pero invisible. Cómo servir sin ser vista. Era un verdadero arte, la forma en que los trabajadores de servicio podían existir en una sala llena de gente que actuaba como si no estuvieran allí. El uniforme se sentía extraño en su piel. Pertenecía a su madre, sacado del armario esa mañana cuando Rosa empezó a sentirse mal. Elena había prometido que solo vendría unas horas,
hasta que su madre se sintiera mejor. Pero ahora, al ver el estado de su madre, sabía que estaría allí toda la noche. Cada vez que pasaba junto al violín, el corazón le daba un vuelco. Era como encontrarse con un viejo amigo en un lugar inesperado, el Gue del Hasu. Había leído sobre este mismo violín en un libro de la biblioteca hacía 3 años. Conocía su historia, cada arañazo y marca que lo hacía único. Pero más que eso, conocía la pieza de la que todos se reían. El capricho número 24 no solo era difícil. Era un monstruo que se comía a los músicos en el desayuno. «Otra copa», dijo alguien, cogiendo champán de su bandeja sin levantar la vista. Lo reconoció de las revistas de negocios que su madre a veces traía a casa. Un hotelero con miles de millones de dólares. Solo con su reloj podría pagar los tratamientos médicos de su hermano durante 5 años. Elena asintió en silencio y siguió adelante. Este era el trato. No hablabas a menos que te hablaran, e incluso entonces, eras breve. Pero dentro de su mente, existía un mundo diferente. Dentro de su mente, sus dedos se movían por patrones complejos, danzando sobre cuerdas invisibles. El secreto que llevaba era más pesado que la bandeja. 3 meses atrás, había recibido la carta que lo cambió todo. Una beca completa para Juilliard, la mejor escuela de música del país. Había hecho la audición en secreto, usando el aula de música de la escuela después del horario de clase, practicando con un violín prestado porque el suyo se había vendido hacía años. La carta de aceptación estaba escondida en un cajón de su casa, aún sin abrir, delante de su madre. ¿Cómo podía decirle a Rosa que había estado tocando en secreto todos estos años? ¿Cómo podía explicar las horas de práctica, las competiciones en las que participaba con nombres falsos, los vídeos publicados en línea desde cuentas que no podían rastrearse hasta ella? La verdad era compleja, envuelta en culpa, amor y miedo. Hace 5 años, cuando su hermano Carlos enfermó, Elena vio a su madre vender todas sus posesiones de valor. Lo último en perderse fue el violín de Elena, un hermoso instrumento de estudiante que su madre había ahorrado durante 3 años para comprarlo. Rosa lloró esa noche, pensando que Elena dormía. Esa fue la noche en que Elena prometió. Se hizo 2 cosas. Nunca dejaría de tocar y nunca le diría a su madre que había continuado, así que buscó otras maneras. El profesor de música del colegio, el señor Rodríguez, le dejaba usar las salas de ensayo. Tocaba en estaciones de metro con la cara tapada, ganando dinero que guardaba a escondidas en el bolso de su madre. Participaba en concursos en diferentes guaridas donde nadie la reconocía. Se convirtió en 2 personas, la hermosa hija que había dejado la música y la violinista fantasma que tocaba en las sombras. Disculpe, señorita. Elena volvió a la realidad. Una anciana con diamantes la miraba con ojos bondadosos, algo inusual en estos eventos. ¿Podría indicarme dónde está el tocador? Al final del pasillo, la segunda puerta a la derecha. Señora, gracias, querida. Por cierto, tiene unas manos preciosas. ¿Es usted músico? Elena se quedó sin aliento. No, señora. Solo una camarera. La mujer la observó un momento y luego sonrió con complicidad. Mi error. Mientras la mujer se alejaba, las manos de Elena temblaban levemente. Se obligó a seguir adelante, a seguir sirviendo, a seguir siendo invisible. Pero el violín la llamaba. Cada vez que pasaba junto a él, la atracción se hacía más fuerte. Pensó en Carlos, de 13 años, que necesitaba otra cirugía el mes que venía. El seguro cubriría parte, pero no todo. Nunca todo. Pensó en la notificación de desalojo que habían recibido la semana pasada, con 3 meses de retraso en el alquiler porque le habían reducido las horas a roce. Pensó en las manos de su madre, hinchadas por años de productos de limpieza agresivos, y en cómo nunca se quejó, nunca dejó de trabajar, nunca dejó de creer que de alguna manera las cosas mejorarían. La multitud se emborrachaba cada vez más ruidosa.
Los intentos de tocar el violín habían cesado y se había convertido en un accesorio más en su juego de ostentación de riqueza. Dmitri Bulov dominaba la sala junto a las ventanas, contando la historia de cómo le había comprado un yate a un príncipe saudí. Su risa resonó por toda la sala, satisfecha y aguda. Lo curioso es que decía, ni siquiera me gusta navegar. Solo quería tener algo que él quisiera. El grupo a su alrededor se rió como si fuera lo más gracioso que jamás hubieran oído. Elena lo observaba desde el otro lado de la sala, vio cómo gesticulaba, la crueldad despreocupada en su sonrisa. Este era un hombre que nunca se había preguntado de dónde vendría su próxima comida. Nunca había visto a su madre contar monedas para comprar leche. Nunca había sentido el peso del talento atrapado en su interior sin forma de liberarlo. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de su madre. ¿Todo bien? Mía, no trabajes demasiado. Incluso enferma, incluso agotada, Rosa estaba preocupada por ella. Elena respondió rápidamente. Todo está bien. Descansa. Al guardar el teléfono, escuchó a dos mujeres hablando cerca de la mesa de postres. ¿Viste ese video que se hizo viral el mes pasado? ¿El violinista callejero? El del metro tocando durante ese huracán. Ese mismo. Nunca mostraron su rostro, pero Dios, cómo tocaba. Alguien dijo que podría estar en Juilliard. El corazón de Elena latía con fuerza. Había sido ella tocando en la estación de metro durante la tormenta, cuando pensó que no habría nadie. Alguien lo había filmado y había conseguido 3 millones de visitas antes de que lograra convencer a la persona de que lo quitara. Pero Internet nunca olvida. Se retiró a la cocina, necesitando un momento para respirar. Otros camareros la rodeaban, preparando el siguiente plato. Nadie le prestó atención. Solo era la hija de Rose, que la reemplazaba esa noche. Pero por dentro, la música crecía. Cada nota del capricho número 24 estaba viva en su mente. Lo había aprendido en secreto, dedicando 6 meses solo a la primera página. Era una pieza que lo requería todo. Afinación perfecta, estiramientos de dedos imposibles, técnicas de arco que la mayoría de los violinistas nunca dominaban. Pero ella la había dominado como había dominado todo lo demás en su vida. Momento a momento, nota a nota, en salas de ensayo prestadas y estaciones de metro vacías, el supervisor pidió que trajeran más champán. Elena cogió una bandeja nueva y regresó a la fiesta. El violín seguía allí, esperando. La oferta seguía en pie. $100 millones por lo imposible. Mientras servía el champán, se vio reflejada en un espejo. Parecía exactamente lo que se suponía que debía ser. Invisible, olvidable, solo otra camarera con uniforme negro. Pero debajo, sus dedos se movían, interpretando sinfonías silenciosas que solo ella podía oír. La fiesta continuaría durante horas más. Dmitri seguiría riendo, seguiría presumiendo de su tesoro. Los invitados seguirían bebiendo, seguirían fingiendo que la distancia entre ellos y los sirvientes era natural, inevitable, inmutable. Pero Elena sabía algo que ellos desconocían. Sabía que a veces lo imposible solo esperaba el momento adecuado para hacerse posible. Y ese momento, que sentía en su interior, se acercaba con cada minuto que pasaba. El violín esperaba paciente como el destino. Y en algún lugar de la ciudad, en un pequeño apartamento de Queens, Rosa Vázquez se dejó caer en sus pies. Sueños, sin saber que su hija estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. El escenario estaba listo. Los jugadores estaban en posición. Solo faltaba que alguien tuviera el valor de salir de las sombras y salir a la luz. El reloj de la pared del ático marcaba casi las 11 cuando todo cambió. Elena acababa de terminar de servir lo que parecía su 100ª bandeja de champán cuando oyó de nuevo la voz de Dmitri resonar en la sala. «Vamos, gente. La noche se está volviendo aburrida. ¿Nadie quiere convertirse en 100 millonarios? La oferta sigue en pie». Sin duda estaba borracho, con la cara roja por el whisky caro y la corbata floja. ¿Y el personal?
Quizás uno de estos sirvientes es en secreto un concertista de violín. La multitud rió. La idea les pareció tan ridícula que se convirtió en la mayor broma de la noche. Algunos invitados empezaron a señalar a diferentes camareros, haciendo sugerencias burlonas. ¿Y él? Parece musical. Más risas. Elena sintió un nudo en el estómago. Observó cómo Dimitri volvía a coger el violín, agitándolo descuidadamente. El corazón le daba un vuelco cada vez que casi lo dejaba caer. Ese violín había sobrevivido casi 300 años. Se merecía algo mejor que convertirse en el atrezo de un multimillonario borracho. ¿Saben qué? Dimitri arrastró las palabras. Hagamos esto interesante. ¿Alguno de ustedes, sirvientes, quiere intentarlo? Incluso lo subiré a 150 millones. ¿Qué les parece? Más de lo que ninguno de ustedes verá en 10 vidas. Los demás camareros miraban al suelo, algunos con vergüenza, otros con una ira que no podían demostrar. Así era su vida, ser el blanco de las bromas de los ricos, recordándoles constantemente su lugar en el mundo. Elena vio a Manuel, un camarero mayor que llevaba 30 años trabajando en estos eventos, apretar la mandíbula con tanta fuerza que pensó que se le romperían los dientes. Pero entonces algo ocurrió dentro de Elena. Empezó como un calor en el pecho, que se extendió por sus brazos y dedos. Pensó en su madre enferma en cama, preocupada por perder el trabajo. Pensó en Carlos haciendo sus deberes a la luz de las velas la semana pasada porque se fue la luz. Pensó en cada vez que había ocultado su talento, cada vez que había jugado en las sombras, cada vez que se había hecho más pequeña para que otros se sintieran más grandes. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Carlos. La fiebre de mamá ha empeorado. ¿Debería llamar al 911? La ambulancia costaría $2,000 que no tenían. Las facturas del hospital los enterrarían a menos que Elena dejara su bandeja con un sonido que pareció resonar por la habitación. Varios invitados se giraron para mirarla, sorprendidos de que uno de los sirvientes invisibles hubiera hecho un ruido. Empezó a caminar hacia el violín y la multitud se apartó más por sorpresa que por respeto. Espera, espera, espera. Dimitri rió, señalándola. ¿En serio? ¿Quieres intentarlo? Elena no respondió. No podía confiar en que su voz no temblara. Siguió caminando, con la mirada fija en el violín. La habitación se había quedado en silencio. Ese silencio que se produce cuando algo inesperado rompe el guión que todos siguen. Es la hija de Rosa, susurró alguien. La hija de la señora de la limpieza. Esto debe estar bien, dijo otra voz. Apuesto a que ni siquiera sabe cómo sostenerlo. Dimitri lo disfrutaba muchísimo. Claro, claro. Deja que la hija de la criada lo intente. ¿Por qué no? Será una historia para contar en la fiesta de la semana que viene. Le ofreció el violín con una reverencia exagerada. Ten cuidado, niña. Vale más de lo que tu familia ganará en 1000 años. Elena tomó el violín, y en cuanto sus manos lo tocaron, algo cambió en la habitación. Lo sostuvo con una reverencia que hacía que la gente retrocediera inconscientemente. Así no se sostenía un objeto que no se entendía. Así se sostenía algo sagrado. Lo examinó con atención, comprobando las cuerdas, el puente, la tensión. Sus movimientos eran precisos, profesionales. Los movimientos de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Las risas en la sala comenzaron a apagarse, reemplazadas por la confusión. «¿De verdad lo va a intentar?», susurró alguien. Elena cogió el arco, comprobando su peso, su equilibrio. Tensó el arco con vueltas de tuerca de práctica. Luego se llevó el violín al hombro. Y en ese momento, toda su postura se transformó. Ya no era una camarera. No era la hija de la criada. Era algo completamente distinto. Pero antes de que pudiera tocar una nota, Dimitri volvió a reír. «Espera, espera. ¿Sabes de qué pieza estamos hablando, verdad? El Capricho número 24 de Paganini. No es Estrellita, cariño».
Elena finalmente lo miró. ¿En serio? Lo miró. Sé lo que es. Su voz era baja, pero se oyó por toda la sala. Había algo en ello que hizo que la sonrisa de Dimitri se desvaneciera por un segundo. De acuerdo, dijo entonces, recuperando su petulancia. Pero seamos claros con las reglas. Todo el asunto, sin errores. Una nota equivocada y estás perdido. Y todos aquí son testigos. Si de alguna manera lo logras, firmaré el cheque. Justo aquí, ahora mismo. La multitud se apretujaba, sacando sus teléfonos para grabar lo que suponían que sería un desastre. Elena vio las luces rojas de grabación, docenas de ellas, todas esperando capturar su humillación. Cerró los ojos un momento y en esa oscuridad vio el rostro de su madre, la sonrisa de su hermano, la carta de aceptación de Juilliard. Cuando abrió los ojos, estaba lista. La primera nota del capricho número 24 no es la más difícil, pero marca el tono de todo lo que sigue. Tiene que ser perfecta, fuerte pero no áspera, segura pero no agresiva. Elena había practicado esta nota 1000 veces en habitaciones vacías con violines prestados en su mente mientras fregaba los platos. Levantó el arco y la habitación contuvo la respiración. La nota que salió fue pura, clara y absolutamente perfecta. Resonó por el ático como una campana, silenciando incluso el ruido de la ciudad del exterior. Siguió la segunda nota, luego la tercera, y para el cuarto compás, algo extraordinario estaba sucediendo. Los dedos de Elena comenzaron a moverse con una velocidad y precisión que parecían imposibles. El arco danzaba sobre las cuerdas, produciendo sonidos que no deberían provenir de la madera y el aire de caballo. El tema inicial de Caprice 24 llenó la sala, juguetón, desafiante, desafiante. Los auriculares que habían sido levantados para grabar un desastre seguían encendidos, pero ahora por una razón diferente. La gente detrás de ellos se quedó paralizada, observando algo que nunca esperaron ver. Algunos de los invitados que conocían la música clásica, y había unos pocos, jadearon audiblemente mientras Elena navegaba por la primera variación, un pasaje que requería que el violinista tocara una melodía y su acompañamiento simultáneamente. Pero Elena no solo tocaba las notas. Contaba una historia. Cada frase era una oración, cada variación, un capítulo. Tenía los ojos cerrados y su cuerpo se movía con la música, balanceándose ligeramente. Su rostro mostraba la concentración de alguien que camina por la cuerda floja sobre un abismo. La sala se había convertido en una sala de conciertos. Los camareros dejaron de servir. El camarero dejó de servir bebidas. Incluso el personal de cocina había salido a hurtadillas para ver qué pasaba. 200 personas permanecieron en absoluto silencio, observando a una chica con uniforme de camarera hacer algo que la mayoría de los violinistas profesionales no podrían hacer. El rostro de Dimitri palideció. Se quedó de pie cerca del piano, con el vaso de whisky olvidado en la mano, viendo cómo su broma se transformaba en algo completamente distinto. Tenía la boca ligeramente abierta y la mirada se movía entre Elena y la multitud, como buscando a alguien que le dijera que esto no era real. Pero era real. Cada nota era real. La chica con la que se había cruzado cientos de veces, cuya madre había limpiado sus baños durante 15 años, tocaba su violín de $20 millones como si fuera una extensión de su propio cuerpo. No solo afrontaba el reto, sino que lo destruía, lo reconstruía, lo hacía suyo. Llegó la tercera variación, la del spiccato volador, donde el arco tenía que rebotar contra las cuerdas en un caos controlado. El arco de Elena se convirtió en el ala de un colibrí, moviéndose tan rápido que era casi invisible. Las notas caían en cascada por la sala como agua sobre rocas, cada una distinta y perfecta. Alguien entre el público susurró, «Dios mío». Alguien más dijo, «Esto es imposible». Pero sobre todo, solo había silencio y el sonido de la música diabólica de Paganini, interpretada por un ángel con uniforme de sirviente. Elena no oía nada. Ahora estaba en otro lugar.
A ese lugar van los músicos cuando la música se apodera de ellos, cuando sus cuerpos se convierten en instrumentos de algo más grande que ellos mismos. Tenía 5 años y sostenía su primer violín. Tenía 14 y tocaba en una estación de metro por billetes de $. Tenía 19 y estaba en el ático de un multimillonario, demostrando que al talento no le importan las cuentas bancarias ni el estatus social. La música crecía hacia su clímax, y todos en la sala se inclinaron hacia adelante como si fueran impulsados por hilos invisibles. Los dedos de Elena volaban, alcanzando intervalos que parecían físicamente imposibles, produciendo armónicos que resonaban como campanas de cristal. La variación final se aproximaba. La que había derrotado a tantos grandes violinistas. La que el propio Paganini calificó como un pacto con el diablo. Pero Elena no pensaba en el diablo. Pensaba en su madre, su hermano y la verdad que había estado escondida en su interior durante tanto tiempo. Finalmente liberada. La cuarta variación brotó del violín como un rayo controlado. La mano izquierda de Elena se movía arriba y abajo del diapasón en patrones que desafiaban la lógica. Sus dedos encontraban notas en posiciones que la mayoría de los violinistas pasaban años intentando alcanzar. El arco en su mano derecha se había vuelto algo vivo, creando ritmos dentro de ritmos, melodías envueltas en armonías. Una mujer en la primera fila agarró el brazo de su marido con tanta fuerza que él hizo una mueca. Era mecenas de la Ópera Metropolitana, tenía entradas de temporada para la Filarmónica y sabía lo que estaba presenciando. Esto no solo era bueno, era histórico. La música llenó cada rincón del ático, rebotando en los pisos de mármol y candelabros de cristal, pero también parecía llenar algo más. Los espacios vacíos entre las personas, los huecos que el dinero había creado. Durante esos pocos minutos, la sala no se dividió entre camareros y atendidos, entre los dueños y los que limpiaban. Solo existía la música y la chica creándola. El rostro de Elena ahora denotaba la tensión. El sudor le latía en la frente y su respiración seguía un ritmo cuidadoso con las frases. La quinta variación requería que tocara 2 notas dobles a la vez, manteniendo una línea melódica que saltaba por las 4 cuerdas. Sus dedos se estiraron en posiciones que parecían dolorosas, pero el sonido que salió fue pura belleza. Al fondo de la sala, Manuel, el anciano camarero, lloraba. Ni siquiera intentó ocultarlo. Había trabajado en estos eventos durante 3 décadas. Había sido invisible durante tanto tiempo que casi se lo había creído él mismo. Pero al observar a Elena, recordó que invisible no significaba inútil. Simplemente significaba ignorado. El personal de cocina se apretujaba contra la puerta, con una mezcla de orgullo y asombro en sus rostros. Todos conocían a Rosa, sabían lo mucho que trabajaba, como nunca se quejaba, ni siquiera cuando los huéspedes ricos la trataban como si fuera un mueble. Ahora su hija estaba haciendo que esas mismas personas cuestionaran todo lo que creían saber sobre el mundo. Dimitri no se había movido desde la segunda variación. El vaso de whisky que tenía en la mano temblaba ligeramente, creando pequeñas ondas en el líquido ámbar. Su mente corría, intentando procesar lo que estaba sucediendo. A esta chica, intentaba recordar si alguna vez la había mirado directamente. Rosa había mencionado a una hija, ¿verdad? Algo sobre la escuela, sobre ser inteligente, pero él nunca la había escuchado, nunca le había importado. La vida personal de los criados era solo ruido de fondo para él. Ahora ese ruido de fondo estaba tocando a Paganini en su violín de $20 millones, mejor que nadie que hubiera escuchado jamás. La sexta variación llegó como una tormenta. Requería técnicas con nombres que la mayoría de la gente no podía pronunciar. Rebote, piticado de la mano izquierda, armónicos artificiales. Las manos de Elena se convirtieron en un borrón de movimiento preciso. El violín cantaba, lloraba, reía y gritaba a la vez. Contaba la historia de cada noche que había practicado a escondidas. Cada concurso en el que se había presentado con nombres falsos.
Cada dólar que había ganado tocando en estaciones de metro y que había metido a escondidas en el bolso de su madre. Un hombre cerca de la ventana enviaba mensajes de texto frenéticamente a alguien. Era un cazatalentos de Deutsche Grammophone, uno de los sellos discográficos de música clásica más prestigiosos del mundo. E intentaba explicarle a su jefe por qué necesitaban subirse a un avión a Nueva York inmediatamente. Sus mensajes eran casi incoherentes. No te lo vas a creer. Tocando Paganini 24. Es una mesera. Esto es una locura. Ven aquí ahora. La séptima variación era donde la mayoría de los violinistas se desmoronaban. Requería que el intérprete mantuviera una línea melódica mientras tocaba arpegios rápidos que abarcaban todo el registro del instrumento. Elena había practicado esta sección en los baños, imitando la digitación en silencio mientras su madre limpiaba oficinas por la noche. La había dominado con un violín de cartón y gomas elásticas cuando no podía acceder a un instrumento real, ahora con uno de los mejores violines jamás fabricados. Cantaba como si hubiera estado esperando 300 años a que lo tocara. Alguien entre la multitud susurró, ¿quién es ella? La pregunta resonó por la sala. La gente buscaba en sus teléfonos información sobre la hija de Rose. Entonces alguien la encontró. Un video de YouTube de hace 3 años, filmado con granulosidad en una estación de metro. El rostro estaba parcialmente oculto, pero la interpretación era inconfundible. El video se titulaba Un ángel desconocido toca por dinero para cirugía antes de que lo eliminaran. Es ella, susurró la persona. Es la virtuosa del metro. Ha estado escondida todo este tiempo. La octava variación fue como una declaración de guerra contra todas las limitaciones que la vida le había impuesto a Elena. Todo eran armónicos artificiales. Esas notas etéreas que sonaban como si vinieran de otro mundo. Cada una requería una colocación perfecta de los dedos y una presión del arco perfecta. Si se equivocaba 1 milímetro, chirriaba. Elena acertó con cada una, creando una cascada de sonidos celestiales que dejó a varios boquiabiertos. Les estaba diciendo algo con esta música, algo indescriptible. Les hablaba del talento que florece en la oscuridad, de la belleza que crece en el hormigón, de la mentira de que algunos nacen para servir mientras que otros nacen para ser servidos. Cada nota era una revolución, cada frase una protesta, cada variación una victoria. El dueño de la cadena hotelera más grande de Estados Unidos se sentó lentamente, sin poder sostenerlo con las piernas. Recordaba a su abuela, que había limpiado casas toda su vida, que murió sin que nadie lo supiera. Podía pintar retratos dignos de museos. Cuánto genio había perdido el mundo por las circunstancias. Cuánta belleza se había borrado con agua sucia. Elena entró en la novena variación, con el cuerpo ahora lleno. Completamente dedicada a la música. Esta era la sección que requería los mayores estiramientos de dedos, posiciones que algunos violinistas físicamente no podían lograr. Pero Elena había estado estirando los dedos desde los 5 años. Primero en su pequeño violín de estudiante, luego en diapasones imaginarios cuando se vendió el violín real. Sus manos se habían convertido, por necesidad, en instrumentos de imposible alcance. El público ya no solo miraba. Estaba presenciando. Algunos tenían lágrimas corriendo por sus rostros. Otros se quedaron con la boca abierta, olvidando sus copas de champán. Los teléfonos seguían grabando, transmitiendo este momento al mundo. En minutos, los clips se volverían virales. En horas, todo el mundo sabría de la hija de la criada que destrozó el chiste de un multimillonario. Pero Elena no sabía nada de esto. Se acercaba a las variaciones finales, las que, según se dice, el propio Paganini solo había tocado cuando quería demostrar que el diablo era real y vivía en su violín. Su uniforme estaba empapado de sudor. Su cabello se había soltado de su pulcro moño, y su rostro mostraba el agotamiento de correr una maratón a toda velocidad. La 10ª variación irrumpió en la habitación con una mezcla de violencia y belleza. Era pura velocidad, ridícula, velocidad imposible.
Los dedos de Elena se movían tan rápido que parecían multiplicarse como si le hubieran crecido manos adicionales. El chico se volvió invisible, solo un borrón, creando una cascada de notas que se estrellaron contra todos en la habitación. Las piernas de Dimitri finalmente cedieron. Se sentó pesadamente en una silla, con la cara blanca como el papel. La broma había terminado. Había terminado desde la primera nota. Pero ahora comprendía la magnitud de lo que había hecho. Había ofrecido $100 millones pensando que era seguro, pensando que era imposible. Nunca había considerado que imposible era solo una palabra que la gente usaba cuando no podían imaginar a alguien deseando algo con suficiente intensidad. La 11ª variación llegó como un susurro después de un grito. Era delicada, requería el toque más ligero, el control más sutil. El arco de Elena flotaba sobre las cuerdas como una mariposa, produciendo notas tan suaves que todos contenían la respiración para oírlas. Esta era la parte en la que solía pensar en su madre, en ver esas manos hinchadas limpiando cuidadosamente objetos preciosos que pertenecen a otras personas. Ahora sostenía algo precioso, pero no lo limpiaba. Lo hacía cantar. La habitación se había convertido en una catedral. La música era una oración, una confesión, una exigencia de justicia, todo a la vez. Elena ya no solo tocaba el capricho número 24 de Paganini. Estaba reescribiendo la historia de cada persona invisible que alguna vez sirvió champán a quienes no los vieron, que limpiaron desastres que no causaron, que ocultaron su luz porque el mundo les dijo que no merecían brillar. La variación final se acercaba y todos podían sentirla. El aire en la habitación se había electrizado, cargado con la posibilidad de que estuvieran a punto de presenciar algo que lo cambiaría todo. Los agentes de seguridad, los abogados, el propio Dimitri, todos sabían que en menos de un minuto, el mundo iba a dar un giro radical. Elena también lo sabía. Mientras se preparaba para el asalto final a Impossible, abrió los ojos un instante. Vio los rostros que la observaban, conmocionados, asombrados, transformados. Vio a Dimitri desplomarse en su silla, con el aspecto de haber envejecido 10 años y 10 minutos. Vio a los demás camareros, orgullosos por primera vez en toda la noche. Y en su mente, vio a su madre, a su hermano y la carta de Juilliard. Vio un futuro que parecía imposible hacía apenas una hora. El arco tocó las cuerdas para la variación final, y Elena sonrió. Lo imposible estaba a punto de volverse inevitable. La variación final comenzó como un trueno tras otro. Todo el cuerpo de Elena se convirtió en parte de la actuación. Sus hombros se movían con las frases, su cabeza se inclinaba hacia atrás durante las subidas, y sus pies, aún en los prácticos zapatos negros que su madre le había comprado para servir, parecían bailar en el mismo sitio. Este era el momento que Paganini había escrito para distinguir a los maestros del resto. Lo combinaba todo, la velocidad, los estiramientos, las dobles notas, los armónicos en un final imposible. La mayoría de los violinistas que lo intentaron parecían estar luchando contra el instrumento. Elena parecía estar bailando con una vieja amiga. Entre la multitud, los teléfonos vibraban con mensajes entrantes. Los videos subidos hacía apenas unos minutos ya corrían por las redes sociales como la pólvora. «Tienes que verlo», decían los mensajes. La hija de una criada interpreta a Paganini en la fiesta de un multimillonario. Esto es increíble. Una mujer con un vestido de diseñador hablaba con urgencia por teléfono. Era la directora del Lincoln Center y cancelaba la reunión de la junta de mañana. «No me importa cuál sea el orden del día», susurró. «Tenemos que encontrar a esta chica esta noche». Pero las reacciones más interesantes fueron las de las personas que realmente entendieron lo que estaban presenciando. Un anciano cerca del fondo, un jubilado, un violinista de la Filarmónica de Nueva York tenía las manos apretadas contra el pecho. Intentó tocar esta pieza durante 40 años. Nunca había pasado de la octava variación sin cometer un error.
Ahora veía a una joven de 19 años con uniforme de camarera tocarla como si hubiera nacido para ello. La música, que se acercaba a su clímax, conmovía a la sala. La brecha entre camareros y atendidos se desmoronaba con cada nota. La esposa de un multimillonario se encontraba de pie junto a un ayudante de camarero, ambos llorando. Un senador agarraba la mano de un empleado de cocina, y ninguno de los dos parecía darse cuenta ni importarle. Elena llegó a un pasaje que le exigía tocar 64 notas en 4 segundos. Sus dedos se movían tan rápido que parecían romper las leyes de la física. El sonido que salía era como un disparo de ametralladora, pero musical. Cada nota nítida a pesar de la velocidad imposible. Varios músicos profesionales entre el público juraron más tarde que lo que vieron esa noche era físicamente imposible. Sin embargo, lo habían presenciado. No es real, susurró alguien. No puede ser real, pero lo era. Era la hija de Rose, que se había levantado a las 5 de la mañana para practicar en el aula de música de la escuela antes de que llegara nadie. Era la chica que había aprendido teoría musical en los libros de la biblioteca porque no podía permitirse clases. Era la que había pasado su infancia en ese mismo ático, invisible en un rincón mientras su madre limpiaba, observando los cuadros de las paredes y soñando con una vida diferente. Los últimos 30 segundos de la pieza se acercaban a la parte en la que Paganini supuestamente se rió y dijo que solo el diablo podía tocarla a la perfección. Requería que la violinista mantuviera 3 líneas melódicas distintas simultáneamente mientras ejecutaba pasajes técnicos que la mayoría de la gente no podía tocar despacio, y mucho menos a tiempo. El rostro de Elena era ahora una máscara de concentración. El sudor le corría por el cuello, manchando el cuello del uniforme de su madre. Tenía la mano izquierda acalambrada por los estiramientos y el brazo derecho ardía por el arco, pero no bajó el ritmo. Al contrario, se esforzó más. Pensó en el rostro de su madre esa mañana, pálida por la fiebre, pero aún preocupada por faltar al trabajo. Pensó en Carlos haciendo sus deberes a la luz de las velas, sin quejarse nunca, siempre sonriendo. Pensó en cada noche en que se había quedado dormida con el llanto silencioso de su madre en la habitación de al lado, intentando calcular cómo hacer que $20 le alcanzaran para comprar una semana de comida. La ira la impulsaba. El amor la impulsaba. Los años de esconderse la impulsaban. Cada emoción que había reprimido mientras servía champán a personas que la miraban como si fuera de cristal. Todo se vertía en la música. Quedaban 10 segundos. El violín gritaba, lloraba, cantaba y reía a la vez. El Geri de Lazu, que había sido tocado por los mejores violinistas de la historia, parecía reconocer que estaba en manos de alguien especial. La madera de 300 años resonaba con una riqueza que hizo que varias personas retrocedieran, como si el sonido fuera demasiado hermoso para acercarse. 5 segundos. Elena tenía los ojos cerrados. Todo su ser estaba concentrado en estas últimas notas. Tenían que ser perfectas. No solo por el dinero, no solo por el desafío, sino por todos a quienes les habían dicho que no podían, que no debían. No eran lo suficientemente buenas. 3 segundos. El arco se movía tan rápido que creaba su propia brisa. Las cuerdas corrían el riesgo de romperse por la presión. El violín fue llevado al límite absoluto, produciendo sonidos al límite de lo que el instrumento podía hacer. 2 segundos, una última carrera por el diapasón, una cascada de notas que sonaban como estrellas cayendo del cielo. 1 segundo, la última nota, un mi agudo, sonó como un armónico, puro, perfecto e imposible. Silencio. Elena sostuvo el arco en el aire por un momento, congelado en la posición final. La nota continuó resonando en el aire, rebotando en las ventanas, las paredes, la lámpara de araña. Parecía eterna, esa nota perfecta, hechizando a todos. Entonces bajó el violín y el hechizo se rompió. La sala estalló. No fueron aplausos. Era algo más primario, más necesario. Era el sonido de 200 personas descubriendo que todo lo que creían saber sobre el mundo estaba mal.
La gente gritaba, lloraba, abrazaba a desconocidos. Los senadores, directores ejecutivos y gestores de fondos de cobertura aplaudían de pie hasta que les dolían las manos. Manuel, el anciano camarero, estaba de rodillas, sollozando abiertamente. El personal de cocina salió en tropel por la puerta, vitoreando y llorando. Alguien gritó, «¡Brava! ¡Brava!», con una voz desgarrada por la emoción. Pero el silencio más fuerte provenía de Dmitri Bulov. Estaba sentado en su silla como una estatua, con el rostro completamente pálido, la mirada fija en Elena. El vaso de whisky se le había caído de la mano en algún momento, creando un charco de líquido ámbar a sus pies. Tenía la boca abierta, pero no salía ningún sonido. Elena estaba de pie en el centro del caos, todavía con el violín en la mano. Temblaba, todo su cuerpo temblaba. Retumbaba, de cansancio y adrenalina. Su uniforme estaba empapado de sudor. Su cabello se había deshechó por completo y su rostro estaba enrojecido por el esfuerzo. Pero sus ojos estaban claros y concentrados, y miraban directamente a Dmitri. La multitud se fue quedando en silencio poco a poco, al darse cuenta de que había llegado el momento de la verdad. La apuesta, los 100 millones de dólares, el reto imposible que acababa de ser destruido. Un hombre con un traje caro, claramente un abogado, se inclinó para susurrarle con urgencia al oído a Dmitri. Pero Dmitri no parecía oírlo. Seguía mirando a Elena, su rostro rebosaba emociones como una máquina tragamonedas rota. Conmoción, incredulidad, ira, miedo y algo más. Algo que podría haber sido vergüenza. Eso era, dijo alguien entre la multitud, y luego se detuvo, incapaz de encontrar palabras lo suficientemente fuertes. Llevo 30 años tocando el violín, dijo otra voz. Y nunca podría. El cazatalentos de Deutsche Grammophon prácticamente gritaba en su teléfono. Me da igual que sea medianoche. Despierten a todos. Necesitamos contratos ya. Alguien más la va a contratar si no nos damos prisa. Pero Elena no les escuchaba. Recordaba algo que su madre le había dicho de pequeña, cuando les preguntó por qué tenían que ser tan silenciosos al limpiar las casas grandes. No somos invisibles porque no seamos importantes, había dicho Mia Rosa. Somos invisibles porque a veces es más seguro así. Pero algún día serás tan brillante que nadie podrá apartar la mirada. Ese día había llegado. La sala estaba en completo silencio. Todos esperando a ver qué pasaba. Los camareros, los clientes, incluso los guardias de seguridad, todos se quedaron paralizados, viendo a la chica con el uniforme de camarera sostener el violín de 20 millones de dólares como si hubiera nacido para ello. Elena finalmente habló, su voz queda, pero resonó en cada rincón de la sala. Señor Bulov, dijo, usando el mismo tono que siempre usaba su madre, respetuoso pero no sumiso. Creo que me debe dinero. Las palabras flotaron en el aire como la última nota del capricho. Alguien entre la multitud rió, un sonido nervioso e incrédulo. Los abogados susurraban frenéticamente, pero todos podían ver la verdad en sus rostros. Había 200 testigos. Algunas de las personas más poderosas de Nueva York habían visto la apuesta, oído los términos, visto cómo se hacía. Dmitri se levantó lentamente. Le temblaban las piernas y tuvo que agarrarse a la silla para sostenerse. Cuando finalmente habló, su voz sonó ronca, como si hubiera estado gritando, aunque había permanecido en silencio todo el tiempo. ¿Quién es usted?, preguntó. Elena levantó ligeramente la barbilla. Soy la hija de la criada, dijo. La que nunca viste. La que ha sido invisible en tu casa durante años. La que has pasado junto a tu madre miles de veces sin saber su apellido. Hizo una pausa y añadió, y yo soy la chica que acaba de tocar el capricho número 24 de Paganini a la perfección en tu violín delante de 200 testigos que están grabando. Los teléfonos seguían grabando. Para entonces, el video se había compartido miles de veces.
Mientras la hija de la criada ya era tendencia, los medios de comunicación se hacían eco de la historia. El mundo observaba. Dimitri miró a su alrededor, quizás esperando encontrar un aliado, una vía de escape, una manera de evitar que esto sucediera. Pero solo vio rostros que lo miraban, esperando a ver si era el tipo de hombre que cumple su palabra o el que no. El silencio se prolongó, cargado con el peso de todo lo que estaba a punto de cambiar. Dimitri se quedó allí parado durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 30 segundos. Su rostro sufrió muchos cambios, de rojo a blanco, a gris, y de vuelta a la normalidad. Abría y cerraba las manos a los costados como si intentara agarrarse a algo sólido en un mundo que de repente se había vuelto líquido. El abogado a su lado no dejaba de susurrar con urgencia, sacando su teléfono y mostrándole algo en la pantalla. Probablemente los videos que ya se estaban volviendo virales. Los que mostraban a Dimitri haciendo la apuesta claramente, en voz alta, delante de todos. No había forma de negarlo, de retractarse. Ningún truco legal ingenioso podría hacer que esto desapareciera. Señor Volkov, repitió Elena, con la voz firme a pesar del ligero temblor del violín en sus manos. Mi madre está enferma. Mi hermano necesita cirugía. Llevamos 3 meses de retraso con el alquiler. Así que te pregunto, ¿cumplirás con tu palabra? Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una voz entre la multitud habló. Una mujer con un vestido plateado a quien Elena reconoció como la esposa de un juez de la Corte Suprema. Todos oímos la apuesta, Dimitri, dijo con claridad. Todos lo presenciamos. Entonces, otra voz, la de un hombre dueño de la mitad de los inmuebles comerciales de Manhattan. La chica tocaba a la perfección. Lo vimos uno a uno. Las voces de la multitud empezaron a alzarse. No en broma, ni en broma, sino en serio. Eran personas que vivían al pie de la letra, que entendían que la palabra de una persona, especialmente cuando se daba en público, lo era todo. Si Dimitri se echaba atrás ahora, ¿quién volvería a confiar en él? Pero, más que eso, algo había cambiado en la sala. La música les había hecho algo. Durante 10 minutos, habían visto a alguien a quien consideraban insignificante demostrar que al talento, al verdadero talento, no le importaban las cuentas bancarias ni la ascendencia. Se habían sentido conmovidos, genuinamente conmovidos por el arte de una forma que sus costosas entradas de temporada para la ópera rara vez conseguían. El teléfono de Dimitri empezó a sonar. Lo miró, su publicista. Luego volvió a sonar, su gerente. Luego, de nuevo, un número que no reconoció. El mundo lo llamaba, queriendo saber qué haría el multimillonario que había apostado $100 millones. Volvió a mirar a Elena. ¿En serio? La miró esta vez. No al uniforme, ni a la sirvienta, sino a la persona. Era joven, tal vez de la misma edad que su propia hija, que ahora estaba en Yale estudiando historia del arte a su costa. Pero los ojos de esta chica tenían algo que sus hijas no. La dureza que nace de la verdadera lucha. La fuerza que surge al cargar con un peso que debería quebrarte. Tu madre, dijo lentamente, con la voz quebrada. Rosa, lleva 15 años trabajando para mí. Sí, respondió Elena. Todos los martes y jueves limpia tus oficinas. Cada 2 sábados limpia este ático. Toma 3 autobuses para llegar aquí porque no puede pagar el metro para la ruta directa. Dimitri se estremeció ante cada detalle, como si le hubieran dado unas piedras pequeñas. ¿Cómo no lo había sabido? ¿Cómo no había preguntado? Y tú aprendiste violín en una escuela pública hasta que recortaron la financiación. Luego, con libros de la biblioteca y vídeos de YouTube. Practiqué con un violín de cartón durante 2 años después de que mamá tuviera que vender el mío para pagar la medicación de Carlos. Exclamaciones de asombro recorrieron la multitud. Un violín de cartón. Había aprendido a tocar Paganini con cartón y determinación. El anciano que había estado llorando antes, el violinista filarmónico retirado, dio un paso al frente. Jovencita,
dijo con la voz temblorosa por la emoción. Necesito que sepas algo. He escuchado tocar a Jit. He escuchado a Pearlman. He escuchado a todos los grandes. Lo que acabas de hacer no solo fue técnicamente perfecto. Fue trascendental. El cazatalentos de Deutsche Grammophon no pudo contenerse más. Se abrió paso entre la multitud. Señorita, soy de Deutsche Grammophon. Pase lo que pase aquí esta noche, quiero que lo sepa. Estamos preparados para ofrecerle un contrato discográfico de inmediato. Esta noche, ponga sus condiciones. De repente, todos hablaban a la vez. El director del Lincoln Center avanzaba a empujones. El presidente de la junta directiva de Juilliard, que por casualidad había estado en la fiesta, intentaba llamar la atención de Elena. Le lanzaban tarjetas de visita desde todas direcciones, pero Elena no apartaba la vista de Dimitri. No se trataba de contratos discográficos ni de ofertas de trabajo. Se trataba de justicia. Se trataba de que su madre no tuviera que volver a limpiar el inodoro estando enferma con fiebre. Se trataba de que Carlos se operara. Se trataba de que todas las noches tocara el violín en el metro con la cara tapada. Avergonzado no de su música, sino de su necesidad. Dimitri sacó su teléfono con manos temblorosas. Abrió su aplicación bancaria, la que gestionaba sus cuentas personales. La sala lo observó en silencio mientras empezaba a escribir. El único sonido eran sus dedos. En la pantalla, la respiración de Elena aún agitada por la actuación. ¿Cuál es tu nombre completo?, preguntó en voz baja. Elena María Vázquez, siguió escribiendo. El abogado intentó detenerlo, agarrándolo del brazo, pero Dimitri se lo quitó de encima con repentina violencia. No, dijo bruscamente. Simplemente no, continuó escribiendo, y luego giró el teléfono hacia Elena. Necesito la información de tu cuenta para la transferencia. Las manos de Elena temblaban tanto que apenas podía sostener el violín. Le dio la información de la única cuenta bancaria que tenía su familia, la que actualmente tenía $43,16. Dimitri inició la transferencia. $100 millones. El teléfono pidió confirmación 3 veces, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Confirmó cada vez. Se procesará el lunes, dijo con voz ronca. El banco te llamará. Te ayudarán a abrir cuentas adecuadas, asesores financieros, lo que necesites. La sala estalló de nuevo, pero Elena no estaba. Listo. Con cuidado y reverencia, le tendió el garde de lazo a Dimitri. ¿Tu violín?, dijo. Él lo miró como si fuera un objeto extraño. Lo compré como inversión, como trofeo, algo para presumir. Miró las manos de Elena, que seguían ofreciéndoselo. Nunca había sonado así, ni cuando los comerciantes lo tocaron para mí, ni cuando el violinista de concierto que contraté para que lo demostrara tocó. Te estaba esperando. ¿Verdad? Elena no respondió, simplemente siguió ofreciéndole el violín. Dimitri negó con la cabeza lentamente. Quédatelo. La sala jadeó al unísono. $20 millones en violín, además de los 100 millones. No puedo, dijo Elena inmediatamente. Esa no era la apuesta. No se trata de la apuesta, dijo Dimitri. Y por primera vez en toda la noche, su voz sonó genuinamente humana. Es, digamos 15 años de salarios atrasados para tu madre. Por todas las veces que pasé junto a ella como si fuera un mueble. Por no haber aprendido nunca su nombre. Por haberse detenido, incapaz de continuar. La multitud estaba en silencio, observando algo que nunca habían esperado ver. Dmitri Bulov, con lo que podría haber sido su primera emoción genuina en décadas. Pero entonces, otra voz inesperada habló. Era Rosa. Estaba en la puerta, sostenida por 2 trabajadores de la cocina. Alguien la había llamado, le había dicho que tenía que venir inmediatamente. Todavía llevaba puesto el camisón y un abrigo encima. Tenía la cara roja por la fiebre, pero sus ojos eran feroces al mirar a su hija. Elena María Vázquez, dijo en español,
y luego cambió al inglés para la habitación. ¿Qué has hecho? Elena corrió hacia su madre, todavía agarrando el violín, con las lágrimas finalmente brotando y corriendo por su rostro. Mamá, lo siento. Siento mucho haberte ocultado esto. Nunca dejé de tocar. No podía parar. La música es lo que soy. Rosa abrazó a su hija, mientras sus propias lágrimas caían. Lo sé, Mía. Siempre lo he sabido. Te escuché en el metro. Vi los videos. Encontré la carta de Juilliard. Se apartó para mirar a Elena a la cara. Solo estaba esperando que confiaras en mí lo suficiente como para decírmelo. La sala estaba llorando. Multimillonarios y camareros por igual, todos viendo a una madre y una hija abrazadas en medio de un ático que acababa de convertirse en el escenario de un milagro. Señora Vázquez, dijo Dimitri, acercándose lentamente. Le debo una disculpa. Más que una disculpa. Se la debo. No me debes nada, dijo Rosa, enderezándose a pesar de su enfermedad, encontrando esa dignidad que ninguna pobreza podía arrebatar. Le pagaste a mi hija lo que prometiste. Es suficiente. No es suficiente, dijo Dimitri en voz baja. No es suficiente, pero es un comienzo. La fiesta obviamente había terminado, pero nadie quería irse. Se quedaron de pie en grupos, comentando lo que habían presenciado, tratando de procesarlo. Los camareros habían dejado de servir por completo, de pie con los invitados como iguales por primera vez en toda la noche. El cazatalento seguía intentando llamar la atención de Elena. El director del Lincoln Center estaba al teléfono con la junta. El presidente de Juilliard le prometía a Elena cualquier cosa que quisiera, cualquier profesor, cualquier programa, cualquier oportunidad. Pero Elena simplemente se quedó junto a su madre, sosteniendo el violín que ahora era suyo, tratando de comprender que su vida acababa de cambiar por completo. Se acabó esconderse. Se acabó fingir ser menos de lo que era. Se acabó la invisibilidad. Los videos ya estaban por todas partes. La hija de la criada se había vuelto Milagro Paganini. Camionetas de noticias se detenían frente al edificio. El mundo quería saber de la chica que había hecho lo imposible. Pero en ese momento, a Elena no le importó nada. Le importaba que su madre estuviera allí, que Rosa estuviera orgullosa de ella, que Carlos se operara, que nunca más tuvieran que elegir entre el alquiler y la comida. Miró a Dimitri una vez más. Parecía mayor, más pequeño de alguna manera, como si la noche lo hubiera desinflado. Pero tal vez eso no fuera malo. Tal vez desinflarse era el primer paso para reconstruirse como algo mejor. Gracias, dijo simplemente, por cumplir con su palabra. Él asintió, incapaz de hablar. La multitud comenzaba a dispersarse, pero lentamente, a regañadientes, como si irse significara admitir que todo había sido real. Mañana, Elena despertaría millonaria. Mañana. A la mañana siguiente, Elena se despertó en su pequeña habitación, pensando que todo había sido un sueño. La mancha de agua en el techo seguía allí. El sonido de las sirenas de la calle de abajo aún se filtraban a través de las delgadas ventanas. Todo parecía exactamente igual que ayer. Entonces su teléfono empezó a sonar y sonar. Lo cogió y se encontró con 8 llamadas perdidas, miles de mensajes de texto y su bandeja de entrada tan llena que había dejado de aceptar mensajes nuevos. El primer mensaje de voz era del Bank of America, confirmando que se estaba procesando una transferencia de $100 millones a su cuenta. Tuvo que reproducirlo 3 veces para que las palabras cobraran sentido. Rosa llamó a la puerta y entró con una taza de té. Se veía mejor que la noche anterior, aunque todavía débil. Los camiones de noticias están afuera, dijo con calma, como si fuera algo normal. Hay al menos 50. Elena se acercó a la ventana y miró por las persianas. Su calle, normalmente vacía, salvo por algún que otro coche de policía, estaba llena de furgonetas de noticias, reporteros y cámaras. Sus vecinos estaban de pie en las escaleras señalando su edificio tomando fotos. ¿Qué hago, mamá?,
preguntó Elena, sintiéndose de repente muy joven. Rosa se sentó en la cama junto a su hija. Primero, llamas al médico de Carlos. Programas esa cirugía. Luego llamamos a un abogado, uno bueno, no como ese hombre que ayudó con el testamento de papá. Luego, hizo una pausa, sonriendo levemente. Luego decides quién quieres ser. Al mediodía, su pequeño apartamento se había convertido en la central de mando. El presidente de Juilliard había llegado personalmente a su puerta, subiendo 5 tramos de escaleras con su traje caro, ofreciendo a él no solo la admisión, sino una cátedra completa si así lo deseaba. Los ejecutivos de Deutsche Grammophon habían improvisado una oficina en su sala de estar, donde presentaban contratos discográficos. 3 de los mejores violinistas del mundo la habían llamado, ofreciéndose a ser sus mentores. Pero el visitante más inesperado fue el mismísimo Dmitri Bulov. A las 2 de la tarde, se encontraba en la puerta, sin parecerse en nada al arrogante multimillonario de la noche anterior. Vestía ropa sencilla, vaqueros y un suéter, y su rostro reflejaba agotamiento. Detrás de él, 2 hombres cargaban algo grande y plano. Disculpen la intromisión, dijo, dirigiéndose a Rosa. Pero necesitaba hacerlo. Tengo algo más. Rosa, siempre amable incluso con el hombre que la había ignorado durante 15 años, lo invitó a pasar. Observó las manchas de agua, los muebles remendados, los retratos de Elena y Carlos en las paredes, y su rostro mostraba algo que podría haber sido dolor físico. Así es como has estado viviendo, dijo en voz baja, mientras limpiabas mis 7 casas. Es una vida honesta, respondió Rosa con dignidad. Dmitri asintió y luego hizo un gesto a los hombres. Desvelaron lo que habían traído, un retrato pintado. Era Elena de anoche. Atrapada en medio de la música, su rostro transformado por la música. Pero no era nuevo. El estilo de la pintura era clásico, el lienzo antiguo. Esto fue pintado en 1823, explicó Dmitri. Se llama El violinista desconocido. Lo compré hace 10 años porque los expertos dijeron que podría ser valioso. Pero mira la cara. Todos se inclinaron y Elena se quedó sin aliento. El rostro en la pintura de 200 años era exactamente igual a ella. No similar, idéntico. Los mismos ojos, la misma barbilla, la misma forma de sostener el violín. La violinista del cuadro nunca fue identificada, continuó Dmitri. Se decía que era una sirvienta de Viena que escandalizó a la nobleza con su brillante interpretación en un evento de la corte. Nadie sabía su nombre, pero la leyenda decía que podía interpretar piezas imposibles. La pintura ha sido estudiada durante décadas. Los historiadores siempre se preguntaron quién era. Miró a Elena. No creo en el destino ni en la fatalidad ni en nada de eso, pero al verte anoche y recordar esta pintura, quizá algunas cosas estén destinadas a suceder. Quizá algunas personas estén destinadas a jugar, sin importar en qué siglo hayan nacido. Elena tocó la pintura con suavidad. La niña se parecía a ella, pero más que eso, tenía la misma expresión que Elena había visto en el espejo después de tocar. Agotada, pero triunfante, agotada, pero viva. Consérvala, dijo Dmitri. Te pertenece. Antes de que pudieran protestar, continuó, también he creado una fundación. La Fundación Vázquez, $50 millones para empezar, y más por venir. Proporcionará instrumentos y formación a niños cuyas familias trabajan en el sector servicios. Rosa, me gustaría que lo dirigieras si estás dispuesta. Sabes mejor que nadie lo que necesitan estas familias. Rosa se sentó pesadamente, abrumada. No sé nada de dirigir una fundación. Tú sabes de trabajo. Tú sabes de dignidad. Tú sabes de criar hijos con sueños más grandes que sus circunstancias. Eso es todo lo que necesitas. Los abogados y los contadores se encargarán del resto. Carlos eligió ese momento para irrumpir en la casa desde la escuela. Se detuvo en seco al ver su apartamento lleno de desconocidos y cámaras. Elena,
¿Qué pasa? Ven aquí, hermanito, dijo Elena, acercándolo. ¿Recuerdas que necesitabas esa cirugía? Bueno, ahora podemos pagarla. ¿Ganaste la lotería? Algo así. El resto del día fue un torbellino de llamadas, contratos y decisiones. Elena rechazó la mayoría de las ofertas. No necesitaba 50 contratos de grabación ni 30 representantes. Eligió con cuidado un contrato de grabación que le diera control creativo. Un gerente que entendía que la música importaba más que el dinero y la aceptación para Juilliard no como estudiante, sino como su artista residente más joven. Al anochecer, se mudaron a un hotel. El apartamento estaba rodeado de medios y necesitaban espacio para respirar. Era un buen hotel, de esos con servicio de habitaciones y camas suaves, pero Elena no podía dormir. Se quedó de pie junto a la ventana mirando las luces de la ciudad con la Guerri de Lazo en la mano. «Toca algo», dijo Rosa a sus espaldas. «No para nadie más. Solo para nosotros». Elena levantó el violín y comenzó a tocar. No era Paganini esta vez, sino una melodía sencilla que Rosa solía tararear cuando Elena era pequeña. Llenó la habitación del hotel de calidez, de recuerdos, de amor. Carlos se sentó en la cama, observando a su hermana con asombro. Rosa cerró los ojos, dejando que la música la inundara. «Tenía tanto miedo», dijo Rosa cuando Elena terminó. «Todos estos años, temí que si seguías tocando, te darías cuenta de lo pequeña que era nuestra vida. Que me guardarías rencor por no poder darte más». «Mamá, no», dijo Elena, dejando el violín y tomando las manos de su madre. «Me lo diste todo. Me enseñaste que la dignidad no viene del dinero, que el trabajo duro importa, que ser invisible no significa ser inútil. Pude tocar anoche porque me enseñaste. Para ser fuertes». Se abrazaron, los tres, en esa elegante habitación de hotel que costaba más por noche que su alquiler mensual. Mañana traería más caos, entrevistas, conciertos, grabaciones, fama. Pero esta noche, solo eran una familia que había sobrevivido a lo imposible. El teléfono de Elena vibró con un mensaje. Era de Manuel, el camarero mayor de la fiesta. «Gracias», decía, «mi nieta toca el violonchelo». Iba a dejarlo porque no creía que gente como nosotros pudiera triunfar en la música clásica. Hoy practicó durante 3 horas. No solo cambiaste tu vida anoche. Cambiaste la de todos nosotros. Llegaron más mensajes de otros trabajadores de servicios, de músicos con dificultades, de niños de escuelas públicas a quienes se les había dicho que soñaran a pequeña escala. El video de Elena tocando había sido visto 50 millones de veces en menos de 24 horas. La hija de la criada se había convertido en algo más grande, un movimiento, una prueba de que el talento podía florecer en cualquier lugar. «¿En qué estás pensando?», Rosa preguntó al ver la expresión de Elena. «Estoy pensando en esa fundación. Quiero hacer más que solo proporcionar instrumentos. Quiero crear un programa completo, profesores, salas de conciertos, oportunidades, no caridad, sino oportunidades. Todo niño cuyos padres limpian oficinas, sirven comida o conducen autobuses debería tener la misma oportunidad de aprender música que los niños ricos. Ese es un gran sueño. Mija, me enseñaste a soñar en grande, mamá. Solo a hacerlo en silencio hasta que llegara el momento adecuado». Rosa sonrió. ¿Fue anoche el momento adecuado? Elena pensó en ello. En todos los años de esconderse, de practicar en secreto, de ser invisible, en la crueldad casual de Dimitri al ofrecer una apuesta imposible, sin imaginar jamás que alguien como ella pudiera ganarla. «Sí», dijo con firmeza. Era exactamente el momento adecuado, como si, en respuesta, el estuche del violín a su lado pareciera brillar a la luz de la lámpara. El Gue del Jasu había esperado 300 años para cantar como lo hizo anoche. Podría esperar un poco más para la próxima actuación, pero no demasiado. Largo, porque ahora que Elena había salido de las sombras, no tenía intención de retroceder.
La hija de la criada se había convertido en la música que siempre estuvo destinada a ser, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Sonó el teléfono. Era alguien del Carnegie Hall, ofreciéndole un concierto en solitario cuando quisiera. 6 meses atrás, Elena se había colado en el Carnegie Hall por la entrada de servicio con su madre solo para estar entre bastidores y soñar. Ahora le ofrecían el escenario. Diciembre, les dijo. Tocaré en diciembre. Y quiero entradas reservadas para los trabajadores de servicios y sus familias. Entradas gratis, los mejores asientos del recinto. La persona al otro lado hizo una pausa, probablemente sorprendida de que una adolescente le hiciera exigencias al Carnegie Hall. Luego, por supuesto, la señora Vázquez. Lo que quieras. Lo que ella quisiera. Las palabras le resultaron extrañas, pero emocionantes. Por primera vez en su vida, Elena Vázquez podía tener lo que quisiera. Pero lo que más deseaba no había cambiado. Tocar música que conmoviera a la gente, eso se desmoronó. Muros que demostraban que la belleza existía en todas partes. Volvió a tomar el violín y comenzó a tocar. Habían pasado 6 meses desde la noche que lo cambió todo. Diciembre en Nueva York era frío y brillante, con la nieve cayendo suavemente sobre las calles de la ciudad. Pero dentro del Carnegie Hall, la atmósfera estaba cargada de anticipación. Esa noche era el concierto debut de Elena, y todos los asientos estaban llenos. El público era diferente a cualquier otro que el Carnegie Hall hubiera visto jamás. En la sección de orquesta, donde las entradas suelen costar miles de dólares, estaban sentadas las camareras de hotel, todavía con sus uniformes de trabajo, porque venían directamente de sus turnos. Los conserjes se sentaban junto a los senadores. Los conductores de autobús se sentaban junto a los multimillonarios. Los acomodadores, generalmente estrictos con el mantenimiento del orden, sonreían con lágrimas en los ojos. Muchos conocían personalmente a estos trabajadores de servicios. Entre bastidores, Elena estaba en su camerino, pero no estaba sola. Rosa estaba allí, con un elegante vestido que habían comprado juntas, el primer vestido nuevo que Rosa tenía en 20 años. Carlos también estaba allí. Completamente recuperado de su cirugía, rebosaba energía de 13 años. Y, sorprendentemente, Dmitri Bulkov estaba allí, aunque permanecía en silencio en un rincón. 5 minutos después, la señorita Vázquez, la directora de escena, llamó. Elena se miró en el espejo. Llevaba un sencillo vestido negro, nada llamativo ni caro. La única joya era un pequeño collar de plata que su padre le había regalado antes de morir. Parecía ella misma, no una cenicienta transformada, sino Elena Vázquez, la hija de la criada que sabía tocar. ¿Estás nerviosa?, preguntó Carlos. Aterrado, admitió Elena con una sonrisa. Bien, dijo Rosa, ajustándole el pelo a Elena por última vez. El miedo te mantiene alerta. Tu padre solía decir eso antes de sus combates de boxeo. Su padre había sido boxeador. No famoso, ni exitoso, pero sí apasionado. Murió cuando Elena tenía 10 años, dejándole solo deudas y recuerdos. Pero también les dejó algo más. La creencia de que luchar por tus sueños valía la pena. Señora Vascu. Es hora. Elena cogió el gue de lazo. En los 6 meses transcurridos desde aquella noche, lo había tocado a diario, aprendiendo su personalidad, sus peculiaridades, su voz. Ya no era el trofeo de Dmitri. Era su compañero. Mientras caminaba hacia el escenario, Dmitri habló por primera vez. Elena, se giró. Gracias, dijo simplemente. No por tocar esa noche. Por enseñarme a ver. En los últimos 6 meses, Dmitri había cambiado drásticamente. Vendió 3 de sus casas y donó el dinero a la Fundación Vázquez. Se aprendió los nombres de todos los que trabajaban para él. Empezó a tomar clases de violín, aunque era terrible. El arrogante multimillonario había desaparecido, reemplazado por alguien que intentaba volver a ser humano. Elena le hizo un gesto con la cabeza y subió al escenario.
El aplauso que la recibió fue ensordecedor. Todo el público se puso de pie antes de que ella tocara una sola nota. Vio rostros entre la multitud. Manuel, el camarero, en la primera fila. El personal de cocina de esa noche disperso por la sala. Su profesor de música del instituto llorando en el balcón. Pero lo más importante, vio niños. Cientos de niños del programa de la Fundación Vázquez con sus propios violines, observándola con ojos llenos de posibilidades. Elena esperó a que los aplausos se apagaran y luego habló por el micrófono. Hace 6 meses, era invisible. Serví champán a quienes no me veían. Limpié habitaciones de quienes no sabían mi nombre. Toqué música en estaciones de metro con la cara cubierta porque me daba vergüenza. No de mi música, sino de mi necesidad de tocarla para ganar unas monedas. La sala estaba en completo silencio. Esta noche, soy visible. Pero no soy la única. Cada persona en esta sala que trabaja con sus manos, que sirve a los demás, que mantiene la ciudad en funcionamiento sin ser vista, todos son visibles esta noche. Este concierto es para ustedes, para nosotros. Ella levantó el violín y comenzó a tocar. Empezó con Bach, música sencilla, pura y hermosa que no presumía, sino que mostraba la verdad. Mientras tocaba, aparecían imágenes en las pantallas de la sala. Fotos de los últimos 6 meses. La primera clase de estudiantes de la Fundación Vázquez recibiendo sus instrumentos. Rosa enseñando a una sala llena de padres que los sueños de sus hijos importaban. Carlos ayudando a los niños más pequeños con sus tareas de teoría musical. Luego se pasó a Mozart. Y las fotos cambiaron. Mostraban el primer recital de los niños en un centro comunitario de Queens. El público era pequeño, solo padres y hermanos, pero la alegría en los rostros de los niños era enorme. Una foto mostraba a una niña pequeña, hija de una camarera de hotel, tocando su primera escala con tanta concentración que se le salía la lengua. Al llegar a los Brahms, un invitado especial se unió a ella en el escenario. Uno de los estudiantes de la fundación, un niño tímido llamado David, cuyo padre conducía un taxi. Tenía solo 11 años y llevaba tocando solo 4 meses, pero Elena había percibido algo especial en él. Juntos interpretaron un dueto que Brahms había escrito para un profesor y un alumno. David estaba nervioso, se saltó algunas notas, pero Elena se adaptó sin problemas, apoyándolo, levantándolo. Cuando terminaron, el público estalló en llanto. El padre de David, todavía con su chaleco de taxista, sollozaba abiertamente. Fue hermoso, David, le susurró Elena. Recuerda esta sensación. Por eso tocamos. Mientras David salía del escenario, con una sonrisa tan amplia que parecía que se le iba a partir la cara, Elena se preparó para la pieza final. La pieza que todos habían venido a escuchar. Hace 6 meses, dijo, toqué el capricho número 24 de Paganini para ganar una apuesta. Esta noche, lo toco, porque me encanta. Porque es imposible y hermoso, furioso y alegre, todo a la vez. Porque me recuerda que imposible es solo una palabra que la gente usa cuando no puede imaginar desear algo lo suficiente. Empezó a tocar y era diferente a aquella noche en el ático. Entonces había tocado con desesperación, con rabia, con algo que demostrar. Ahora tocaba con alegría. Los pasajes técnicos que antes habían sido armas ahora eran celebraciones. Los tramos imposibles ahora eran pasos de baile. La música llenó el Carnegie Hall como la luz llena una catedral. Entre el público, los celulares salieron, no para grabar, sino para iluminar. Miles de pequeñas luces se mecían con la música, convirtiendo la sala en una galaxia. Elena lo vio y sonrió, sin perder ni una sola nota, integrando al público en la actuación. Al llegar a la variación final, la que había desmoronado a Dimitri hacía 6 meses, pensó en todo lo que había cambiado. La fundación ya había ayudado a 300 niños a conseguir instrumentos y clases. Rosa se había convertido en una poderosa defensora,
hablando en las Naciones Unidas sobre la importancia de la educación artística para todas las clases sociales. Carlos prosperaba en la escuela, ya no se preocupaba por el dinero, era libre de ser un niño. Pero más que eso, la historia había cambiado algo en la ciudad misma. El milagro de la hija de la criada, como lo llamaron los medios, había hecho que la gente mirara de otra manera a los trabajadores invisibles. A su alrededor, las empresas habían empezado a ofrecer programas de arte para los hijos de sus empleados. El alcalde había aumentado la financiación para la educación musical en las escuelas públicas. Otros 3 multimillonarios habían creado fundaciones similares, sin querer ser eclipsados por la transformación de Dimitri. Sonaron las últimas notas del capricho y, por un instante, se hizo un silencio absoluto. Entonces, la sala estalló. El público no solo aplaudió, rugió, lloró, abrazó a desconocidos. La ovación de pie se prolongó durante 15 minutos. Elena hizo una reverencia y luego les indicó a Rosa y Carlos que subieran al escenario. Rosa salió, digna y hermosa. Ya no era la señora de la limpieza invisible, sino la directora de una fundación que acababa de aparecer en la revista Time. Carlos salió corriendo, aún lo suficientemente joven como para avergonzarse de la atención, pero orgulloso de su hermana. Nada de esto sucede sin ella, dijo Elena, de la mano de su madre. Rosa Vázquez, que limpiaba casas para que yo pudiera soñar. Quien lo sacrificó todo para que sus hijos tuvieran más. Quien me enseñó que la dignidad no proviene de lo que haces, sino de cómo lo haces. Rosa tomó el micrófono, sorprendiendo a todos. Rara vez hablaba en público. Mi hija cree que nos cambió la vida esa noche, dijo con un acento marcado, pero con palabras claras. Pero se equivoca. Ella cambió el mundo. Demostró que el talento no tiene domicilio, ni cuenta bancaria, ni pedigrí. Demostró que a veces quienes sirven el champán son quienes deberían estar en el escenario. Mientras estaban allí, madre, hija e hijo, con las luces del Carnegie Hall brillándolos, el Garner del Hasu reluciendo en las manos de Elena, el público de pie, algo estaba completo. No terminaba, pero estaba completo. El bis que tocó Elena fue simple. Amazing Grace. Lo tocó despacio, pensativo, dejando cada nota suspendida en el aire. El público cantó con él, sus voces uniéndose. Conserjes y ejecutivos, inmigrantes y nativos, la escena y lo antes invisible. Cuando se apagó la última nota, cuando finalmente cayó el telón, se encendieron las luces y el público salió lentamente. Muchos se quedaron. Se quedaron en grupos hablando, intercambiando números, haciendo planes. Niños con sus violines nuevos le pidieron a Elena que los autografiara. Padres compartieron historias de sus talentos ocultos, sus sueños postergados. Afuera del Carnegie Hall, la nieve seguía cayendo. La ciudad lucía limpia y brillante, llena de posibilidades. Los equipos de televisión esperaban para entrevistar a Elena, pero ella se escabulló por la puerta del escenario con su familia. Mañana habría tiempo para entrevistas. Esta noche era para ellos. Mientras caminaban por Central Park, con el Gornetti del Joe a salvo en su estuche, Carlos corriendo delante para lanzar bolas de nieve. Rosa y Elena caminaban del brazo. ¿Y ahora qué?, preguntó Rosa. Elena lo pensó. Tenía conciertos programados por todo el mundo. Tenía sesiones de grabación planeadas. Tenía clases magistrales que impartir. Pero lo más importante, tenía 300 niños esperando su próxima lección y solicitudes de miles más.